Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría poder compartir con usted en el día de hoy, tener la convicción de que el Señor Jesucristo nos escucha, nos acompaña, nos ministra. No importa la necesidad que usted tenga en el día de hoy, el Señor Jesús se va a encargar de ministrar a su vida. Hoy particularmente quiero comenzar un nuevo tema. Y ese nuevo tema que quiero iniciar se va a llamar algo así como que identifique a Judas. No sé si sabía, pero tenemos un Judas entre los apóstoles. Lo que pretendo en el día de hoy no es hacer un análisis sobre la experiencia de Judas particularmente, pero sí extraer algunas cosas de esa experiencia de Judas, sobre todo ver algunas conductas y ver algunas inclinaciones en el carácter de Judas que de repente pudiese alguna de ellas reflejarse en nuestras vidas o en la vida de alguna persona. Cuando miramos a esa figura de Judas en la experiencia con Jesucristo, me estoy refiriendo a Judas Iscariote. Cuando miramos a esa figura, algunas personas piensan, tal vez estamos juzgando demasiado fuerte a Judas. Tal vez no fue tan malo como pensamos que fue. Y otros dicen, el pobre no tenía otro remedio ni otra opción porque así fue profetizado. Preguntas que quiero que contestemos en esta serie es, ¿estaba obligado Judas a traicionar a Jesús? ¿Estaba obligado Judas a venderlo? ¿Estaba obligado Judas a hacer lo que hizo? ¿O tenía Judas una opción? ¿Pudo haber hecho Judas de alguna forma diferente? Por otro lado, ¿cómo reaccionó Jesús ante esa traición? ¿Qué sintió Jesús hacia Judas? ¿Lo detestó, lo odió, lo rechazó, lo maldijo? ¿Cuál fue la actitud de Jesús para con Judas? Otra pregunta que debemos hacernos, ¿hubo algo en el carácter, la personalidad, la conducta de Judas que le llevó a hacer lo que fue y a hacer lo que hizo? Bueno, todo esto estará no solo en el programa de hoy, sino en algunos de los programas que vamos a realizar en los próximos días. Vamos a comenzar en el día de hoy. Antes de ir a eso, yo quiero recordarles que tenemos un número telefónico al cual usted se puede comunicar. Y ese número telefónico lo vamos a tener permanentemente abierto. Hay hermanos y hermanas listos a recibir su llamada telefónica, a orar con usted, a tomar nota de su petición y me las pasan. Me pasan diariamente esas peticiones, las tengo sobre mi escritorio y yo oro por cada una de esas peticiones. Yo clamo al Señor por esas peticiones y créame, estamos recibiendo respuesta divina. Estamos viendo al Señor haciendo bellezas, haciendo maravillas. En el día de hoy yo tengo que insistir en ese teléfono porque es la manera de que nos lleguen sus peticiones. Es el 305-228-9697. Insistentemente, 305
228-9697. Su llamada es importante para mí. Yo creo que para usted también lo es. Y a través de las redes sociales igualmente se puede comunicar con nosotros. Bien, para ponerle base, fundamento a lo que vamos a estar estudiando durante estos días, quiero que me acompañe al capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y quiero leer partiendo del versículo número 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Déjeme hacer un pequeño alto allí. Ya vamos a entrar en lo de Judas, viene inmediatamente. Pero observe usted esta declaración que hace el Señor Jesucristo. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Se dio cuenta que la bienaventuranza no consiste, no está en saber, sino en hacer. Tener conocimiento no resuelve nuestros problemas. Informarnos no resuelve nuestros problemas. Hay gente que dice cosas como que me sé la Biblia de memoria, o yo conozco esos pasajes, yo sé lo que dice la Biblia, yo sé lo que dicen las Escrituras. Muy bien, me alegra eso. Me alegra mucho que conozca las Escrituras y que sepa lo que dice. Pero la bienaventuranza no viene por saberlas. La bienaventuranza viene por practicarlo, por ponerlo por obras. Aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo enfáticamente la felicidad. Eso de bienaventurado o la bienaventuranza, lo que significa es felicidad, lo que significa es alegría. Y eso en un grado superlativo, tan real que es en un grado superlativo, que alguna gente, en lugar de decir bienaventurado, dice doblemente feliz, o muy feliz, o felicísimo. ¿Sí? Es felicísimo el que practica lo que aprende del Señor. Bien. Así es que he comenzado a leer en el versículo 16 y leí hasta el 17. Ahora leo del 18 en adelante. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. La expresión, no hablo de todos vosotros. Fíjese, a veces Jesús, como en este pasaje, habla de forma hermosa acerca de sus discípulos. Y dice Dios acerca de sus discípulos cosas muy lindas. El Señor habla de los propósitos que tiene con sus hijos, con la iglesia, con los creyentes. El Señor habla de lo que va a estar haciendo con ellos y cualquiera que lo escucha puede decir, ese principio aplica a todo el mundo. Si el Señor Jesucristo dice, no os llamaré más siervos, sino que os llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ustedes sí. Vosotros sabéis, conocéis, entendéis. Saben de dónde vengo y saben hacia dónde voy. Así es que ustedes son mis amigos. Bueno, entre los discípulos podría estar escuchando a alguien que no califica para participar de esa declaración del Señor. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que aquí dice que lo que él estaba diciendo no era para todos. Ocasionalmente escuchamos en la iglesia un sermón que dice que ustedes son hijos de Dios,
ustedes, son creyentes ustedes, son santos ustedes, son preciosos ustedes, disfrutan de la protección divina. Todas esas promesas del Señor vienen con condiciones, están condicionadas. Algunas están condicionadas a que estudiemos la Biblia. Algunas están condicionadas a que leamos devocionalmente la Biblia. Algunas están condicionadas a la oración, a nuestra relación con el Señor. Una persona puede decir, Dios le va a dar a usted todo lo que usted necesita. Pero a ver, ¿no dice la Biblia que tenemos que pedir? ¿No dice la Biblia que tenemos que orar? ¿No dice la Biblia que tenemos que pedir conforme a su voluntad? Cuidado. Los versículos bíblicos tienen que ser leídos e interpretados de manera responsable en su contexto inmediato y en su contexto remoto. Debemos entenderlo en relación a lo que dice allí y en relación a lo que dice el resto de la Biblia. Si cuando usted interpreta un versículo de la Biblia contradice el contexto o contradice algo en el resto de la Biblia, entonces no lo estamos interpretando bien. Una de las cosas que no podemos interpretar a capricho es el hecho de que todo lo que el Señor dice me aplica. No, no todo me aplica. Hay cosas que Dios le dijo a gente en particular que no se la dijo a otros. Y alguien va a preguntar, Pastor Pavón, ¿de qué usted está hablando? Bueno, por ejemplo, ¿cuántos recuerdan a aquel joven rico que se acercó al Señor manifestando su deseo de estar con Jesús y de seguir al Señor? Jesucristo no lo rechazó. Jesucristo le dio indicaciones de cómo lo podía seguir. Así es que Jesús quería que él lo siguiera. Jesús quería que ese joven rico fuera un discípulo. Jesús quería que lo acompañara. Las palabras del Señor fueron, ve, vende todo lo que tienes, todo. No le dijo vende una parte. Le dijo vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Una pregunta. ¿Es que Jesús estaba estableciendo allí un principio para todos los seres humanos? Todo el que se acerque al Señor tiene que vender todo lo que tiene y tiene que darlo a los pobres. Esa no es la idea. La idea allí fue que Jesucristo, particularmente en el caso de aquel hombre joven, le indicó que lo vendiera todo y lo diera a los pobres, porque es obvio que aquel hombre tenía una atadura, un compromiso muy profundo con sus finanzas. Dinero era demasiado importante para él. Era tan importante para él que prefirió no seguir a Jesús antes que perder su dinero. Prefirió darle la espalda a Jesucristo antes que vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Para ese hombre el dinero, las propiedades, las riquezas eran cosa tan importante que superaba el lugar que Jesucristo ocupaba en su corazón. No hay duda de que aquel hombre amaba a Jesús, pero no lo amaba más que al dinero. Y la idea es que nosotros amemos al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué es lo que quiero establecer? Que eso de vender todo lo que tienes y darlo a los pobres no es para todo el mundo. Porque otros vinieron al Señor como Nicodemos, que era gente adinerada, y el Señor no le dijo que lo vendiera todo y lo diera a los pobres. El Señor Jesucristo no pretendió que todos los discípulos lo entregaran todo. Y seguramente a usted tampoco le va a decir eso, pero puede ser que el Señor señale algo particular con respecto a usted. Déjeme terminar esta lectura. Leo el 18 nuevamente. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he escogido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Eso
Es una palabra profética del Antiguo Testamento. Más adelante voy a explicar ese detalle. ¿Por qué dice allí que el que come pan conmigo? O sea, para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Qué fea expresión. Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. ¿Se da cuenta usted que era de noche fuera del aposento alto? Y era de noche en el corazón de Judas. Voy a abundar en estas cosas gradualmente en el programa de hoy y en los que vienen. Vamos a nuestra primera pausa, que hoy sé perfectamente que la he tomado después del tiempo reglamentario, pero es que quería que usted entendiera algunas de las cosas que estábamos leyendo. Regreso con ustedes de inmediato. Regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Gracias por su sintonía. Soy el pastor Díaz Pavón. Me siento feliz de compartir con ustedes en este programa. Leí ese pasaje de Juan 13 que describe la traición de Judas. Judas es un personaje cuyo nombre ya es emblema de traición. Este no es el pasaje de una traición cualquiera. Estamos hablando de una infamia inconcebible. Estamos hablando de infidelidad en su máxima expresión. Es difícil hablar de Judas y hablar de lo que hizo sin sentir en el alma, sin sentir en el corazón cierta incomodidad. La historia de Judas es la historia de una traición más allá de lo imaginable. Es difícil conjugar esa idea, la idea de una persona tan santa, tan pura, tan íntegra como Jesús, y que sea entregado, vendido de una manera tan vil, de una manera tan ruin, ser tratado, traicionado de la forma en que Judas lo hizo. Es la combinación esa inentendible de uno que lo recibe todo, uno a quien se le da todo, pero paga de la manera más
fea, responde de la manera más inmunda y vergonzosa que se pueda pensar. Lo que Dios dice sobre sus discípulos no aplica a todos. Lo que Dios dijo acerca de sus discípulos, y que muy bien los 11 podían abrazar esas palabras de Jesús, definitivamente no aplicaba a Judas, pero observar algunas de las conductas, algunas de las actitudes de Judas, es posible que nos haga bien. ¿Por qué digo es posible que nos haga bien? Pues digo que es posible que nos haga bien en el sentido de que uno puede ver que se le incline el corazón o los peligros de algo que uno no consideró peligroso, de algo que uno no consideró tan malo, pero que puede ser malo. Ocasionalmente se abre una puerta, se abre una alternativa, se abre una grieta, y uno podría pensar que eso es más o menos insignificante y hasta inocente, y no se da cuenta del gran peligro que corre. La primera conducta de Judas que quiero mencionar, el primer detalle, la primera característica es que Judas no fue atento. Este es nuestro programa en el día de hoy. Judas no fue atento. Uno pregunta, ¿por qué cayó? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué sucedió? Bueno, en primer lugar, porque no fue atento a las palabras de Dios, porque no fue atento a lo que el Señor le estaba diciendo. Acompáñeme a mirar este pasaje. Proverbios, en el capítulo 22 y en el versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Está hablando de una persona a quien llama avisado y de otro a quien llama simple. Es interesante porque en la traducción que hace la Nueva Versión Internacional de este versículo, en lugar de llamar avisado al primer personaje, lo llama prudente. El prudente ve el peligro y lo evita. El avisado, ¿sí? El que percibe lo que viene, el que está atento, el que mira atentamente, ese ve lo que viene. Este pasaje sería una denuncia directa a la actitud de Judas. A mí me parece que Judas estaba jugando con fuego. No estoy hablando del aposento alto, estoy hablando de toda su vida. Le gustó jugar con fuego. Seguir a Jesús, pero mantener sus apetitos carnales. Tomar una posición en el ministerio de Jesús de confianza, como era llevar la bolsa, pero dejarse dominar por sus apetitos y robar de la bolsa, robarle a Jesús, robarle al ministerio, robarle a la iglesia, robarle a la obra del Señor. ¡Qué actitud tan ruin! Estaba jugando con fuego. El que no es atento, el que no es avisado, no se aleja del peligro, no ve el mal. El prudente ve el peligro y lo evita. El avisado se aleja, se aparta de él. Pero entonces el segundo personaje que menciona ese versículo es: mas los simples pasan y reciben el daño. Es decir, los simples son los que no se detienen, los que no hacen un alto. Se da cuenta que hay que hacer altos en ciertos lugares y decir, ya no más, no voy más allá. La Nueva Versión Internacional dice, el inexperto
Y ese a quien llama la Reina Valera, lo llama simple. La Nueva Versión Internacional lo llama inexperto. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Ese inexperto, ese simple, son esos atrevidos que dicen: yo voy adelante, yo apuesto a mí, yo sigo adelante, nada me detiene. Oiga, gente, hay momentos en que la prudencia nos dice: detente. Judas nunca le puso un alto a sus apetitos. Debo ir a nuestra segunda pausa. Regreso con ustedes inmediatamente para abundar en este tema. Me encanta que podamos mirar la conducta y características de aquel, el que cometió una de las traiciones o tal vez la más grande de la historia, para que no nos pase igual. Hay que detenerse en ciertos momentos. Regreso con ustedes. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Estamos hablando de Judas y estamos hablando de su conducta, bueno, más bien de sus conductas. En el día de hoy, mi gran énfasis es en que este Judas no fue atento a la palabra del Señor, no fue atento a las enseñanzas, no fue atento a la figura de Jesús. Y vimos ese versículo de Proverbios: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Son atrevidos. Hay gente que es valiente para perder, valiente para fracasar, valiente para dañarse. Eso no es valor. Eso es necedad, eso es imprudencia. Cuando uno sabe que por aquí hay gran peligro y sigo por allí, por el lugar peligroso, yo no estoy siendo valiente, yo estoy siendo imprudente. Judas, su gran defecto, no supo detenerse a tiempo, no supo detener los chismes, seguía creando chismes, comentarios impropios entre los hermanos, ambientes negativos, porque le encantaba la crítica, porque le encantaba hablar de otros. Judas no supo detener su apetito por lo material y su ambición por lo material lo llevó a codiciar lo que no era de él. Así que tuvo todas las oportunidades, las más grandes, la de la salvación, la grandeza de la persona de Jesús, conocerlo. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 13 y versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta es la parábola del sembrador y está explicando lo que sucede con la semilla que cae junto al camino. Y dice que ese es el caso, esa ilustración es el caso de aquella persona que oye la palabra y no la entiende. Mi énfasis en este programa es que Judas no atendió, Judas no prestó atención, no se ocupó de entender. Gente, oír la palabra de Dios y no entenderla, oír la palabra de Dios y no preguntar, oír la palabra de Dios y no investigar, oír la palabra de Dios y no abrir las escrituras para ver si lo que me están predicando es lo que dice aquí o si eso que Dios me está diciendo lo estoy entendiendo correctamente. No ocuparse de eso es arriesgar la vida, es arriesgarse a recibir una doctrina que no es sana, que no es correcta, es arriesgarse a malinterpretar lo que Dios dice, malinterpretar su palabra y tomar un rumbo equivocado. Judas definitivamente no fue atento. Ese fue el gran problema de Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl?
Primer libro de Samuel, capítulo 15. La historia de Saúl es una historia a ser considerada. Comenzando la relación con Dios, le dice Dios, estés atento. ¿Sí? Le dijo que tenía que estar atento a las palabras de Dios. Unos versículos más abajo, en el mismo capítulo, dice que Dios se arrepintió de haberlo hecho rey a Saúl. ¿Sabe por qué? Porque no estuvo atento a las palabras de Dios. Dios le dijo que hiciera una cosa y él hizo otra. Hay que estar atento. Jesús le estaba diciendo a Judas qué hacer, pero él andaba haciendo otras cosas. No estoy hablando solo de la traición, estoy hablando de su vida entera, siempre dando tumbos, siempre haciendo lo incorrecto, siempre desobedeciendo a Dios. Tenemos que ser atentos a la palabra de Dios y ceñirnos a eso que dice Dios, a eso que nos habla el Señor. Ya debo ir a nuestra última pausa y regresaré con ustedes en tiempo de oración. Todas las peticiones que van entrando, todas las peticiones que vayan llegando, las presentamos delante del Señor en oración. Así es que les suplico en este momento, les ruego que si tiene una petición nos llame. El número es el 305-228-9697. Una vez más, 305-228-9697. Llame ahora, vamos a orar con usted. Voy a la pausa, regreso de inmediato para orar con usted. Que estar a tus pies. De regreso con ustedes en tiempo de oración, pero tengo que leer un versículo, porque he estado yo enfatizando el hecho de que una de las conductas de Judas fue que no atendió y no obedeció, no respondió responsablemente. Ya dije que recibir la palabra no es suficiente, hay que ponerla en práctica. Y para ponerla en práctica la tengo que entender. Mire lo que dice Nehemías, capítulo 8, versículos 7 y 8. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Adías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. ¿Qué clase de nombres? Hacían entender al pueblo la ley. Mire esa frase. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Oremos a Dios. Pidamos al Señor que nos ayude en este proceso. Señor, hemos aprendido de la mala actitud de Judas. Hemos aprendido de la mala conducta de este hombre. No porque lo debamos imitar, sino todo lo contrario. Aprendemos las consecuencias de no atender a tu palabra. Señor Jesús, me cautiva el corazón la manera en que dice aquí en Nehemías que estos sacerdotes hacían entender la palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla nosotros también. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú nos das, a comprender lo que tú nos enseñas, a comprender lo que tú nos ministras y a ponerlo por obra. Señor, queremos corregir nuestra conducta. Queremos corregir, Señor Jesucristo, nuestras actitudes. No queremos caer como Judas en actitudes incorrectas. Gracias, Dios. Amén. Gracias, gente, por su amor. Gracias por su fidelidad. Gracias por acompañarme diariamente en este programa. Reciba la bendición de Dios y no olvide que en mi próximo programa voy a continuar con Judas y voy a mirar alguna otra de sus conductas y actitudes.
Bendiciones. Gracias por sintonizar para que el mundo crea. Con el Dr. Díaz Pavón, nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.